Una prueba naval en 1943 habría abierto algo. Y el mundo aún intenta entender qué ocurrió ese día. Todo comenzó con un destello azul que pareció tragarse un barco entero. Y cuando aquel destructor volvió a aparecer, ya nada estaba en su lugar. Ni el metal, ni los cuerpos, ni las mentes de quienes sobrevivieron. Lo que ocurrió en Filadelfia aquel otoño de 1943 sigue siendo una de las historias más perturbadoras de la historia militar. La pregunta es inevitable. ¿Qué intentó desarrollar la Marina y qué terminó despertando? Los primeros meses de 1943, cuando Estados Unidos se encontraba sumido en la Segunda Guerra Mundial y la obsesión por superar a las potencias del eje había empujado a los científicos más brillantes a experimentar con tecnologías extremas. Entre esas investigaciones, escondido detrás de documentos clasificados y presupuestos encubiertos, aparece un nombre inquietante: Proyecto Arcoiris. La Marina buscaba lograr lo imposible: volver invisible un buque de guerra, no de manera óptica, sino electromagnética. El ambiente dentro del astillero de Filadelfia, metales vibrando, bobinas alimentadas por generadores gigantes y una atmósfera cargada de electricidad que parecía quemar el aire. Ese mismo entorno serviría de escenario para una prueba que jamás debió realizarse. El destructor USS Eldridge, recién construido, se transformó en el laboratorio flotante de un experimento cuya promesa era tan seductora como mortal. ¿Qué riesgos sabían que estaban tomando? La primera prueba, realizada a mitad de 1943, terminó con resultados inesperados. No hubo invisibilidad, pero sí un cambio inquietante en el campo electromagnético alrededor de la nave. Los relojes se comportaron de forma errática, los compases se desorientaron y un tenue halo verdoso rodeó el casco del Eldridge. La sensación de los marines testigos como una mezcla de temor y fascinación. Lo que habían visto no se parecía a nada conocido. Aunque nadie resultó herido, los altos mandos ordenaron aumentar la potencia para lograr la invisibilidad total. Aquí surge el primer bucle. Si en ese primer ensayo la realidad ya había comenzado a deformarse, ¿qué esperaban que ocurriera cuando multiplicaran la energía? 28 de octubre de 1943, fecha que marcaría uno de los episodios más impactantes de la historia militar. Al activar las bobinas de alta frecuencia, una luz azulada rodeó al Eldridge. El agua vibró, el aire crujió, y de repente, el barco ya no estaba. Desde el muelle, solo quedó una depresión en el agua y un silencio absoluto. No había humo, no había explosión, no había restos. El buque, simplemente, había dejado de existir en ese punto del espacio. ¿A dónde fue? El Eldridge reapareció minutos después, pero ya no era el mismo. El casco tenía marcas que no estaban antes, como si algo lo hubiera atravesado. Y los cuerpos tampoco estaban igual. Algunos marineros aparecieron desorientados, con la mirada perdida, como si hubieran visto algo que la mente humana jamás debería contemplar. En otras partes del barco, los testimonios posteriores hablarían de hombres incrustados en el metal del casco, fusionados con barandillas, escaleras y paredes, como si la materia hubiera dejado de distinguir entre carne y acero durante el proceso. ¿Qué tipo de energía puede romper la frontera entre un cuerpo humano y la estructura de un barco? El caos que siguió obligó a la Marina a encubrirlo todo. Se clasificaron documentos, se destruyeron informes y se enviaron órdenes estrictas para jamás hablar del experimento. Las familias de los marineros desaparecidos recibieron explicaciones ambiguas o directamente contradictorias. La historia oficial que se filtró años después redujo todo a un experimento de desmagnetización.
Pero nada en los testimonios coincide con esa versión. Entonces surge un nuevo misterio. Si aquello fue un simple error científico, ¿por qué se necesitó un silencio tan absoluto? Con el paso de los años, comenzaron a circular versiones aún más inquietantes, que el experimento no solo buscaba invisibilidad, sino manipular el espacio-tiempo. Algunos científicos afirmaron que, durante unos segundos, el Eldridge pudo haber sido proyectado a Norfolk, a cientos de kilómetros antes de regresar a Filadelfia. La hipótesis más perturbadora sugiere que el barco no fue invisible, sino desplazado fuera del plano físico. ¿Qué ocurrió con los marineros mientras el barco estaba en otro lugar? Presente, donde investigadores independientes y archivistas han detectado anomalías electromagnéticas persistentes en los antiguos muelles de Filadelfia. Una vibración casi imperceptible en el aire, un campo que parece reaccionar al movimiento humano, como si algo hubiera quedado atrapado entre dimensiones. Según informes desclasificados hace pocos años, en ciertos momentos, especialmente en las noches de otoño, algunos trabajadores del puerto han visto destellos azules sobre el agua. Pequeños, casi imperceptibles, pero idénticos a los que rodearon al Eldridge antes de desaparecer. Si el barco viajó a otro lugar, quizá algo más está intentando regresar.